el nombre de Jesús, Dios me les bendiga, amén. Rica Amén. y abundantemente. Amén. Amén a todos aquellos que están aquí, que hicieron presentes. Amén. Y a los que no están y los están sintonizando a través de Facebook Live, donde esto pueda llegar, amén. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Amén. El día de hoy estaremos dando la introducción acerca de lo que se llama, lo que muchos le llaman la Navidad, amén. Tengo un par de preguntas aquí que no las vamos a contestar todas porque es una introducción, ok, y a través de los estudios, el estudio que se estará llevando a cabo en estos tres días que siguen, pues posiblemente y creo que se van a estar contestando las respuestas, amén, las preguntas, pues, porque si me pongo a hablarle darle la respuesta de todas las preguntas que tengo aquí, pues no creo que sea una introducción, ¿verdad? Sino que sea. ¿Qué haces? Pero vamos a leer el pasaje que en sí, en esta celebración, Voy a escribir. lo cual por decirlo así, el mundo completo, ahora mismo, la mayoría del mundo en sí, excepto por los asiáticos, por los países árabes, aparte de ellos, la mayor parte de ellos también lo celebran, pero que están viviendo lo que se llama en Norteamérica, parte de ellos también lo celebran, lo que se le llama la Navidad, y que muchos se basan en esta porción de la Biblia. Vamos a ir un poco desarrollando lo que quiero dar a entender en esta hermosa noche. Amén. Así que abra su Biblia en Lucas. Como no me dieron un versículo bíblico, así que escogí este. Lucas capítulo 2. Amén. El que habla del nacimiento de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Dios Padre, Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Escuche muy bien, dice primogénito, o sea que María tuvo más hijos. Ese era el primero, para los que creen que María fue siempre virgen. Amén. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Así que puede sentarse, que esté parado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Este es el versículo en cual la mayoría de los que celebran lo que le llaman la Navidad, en este versículo bíblico, es que prácticamente ellos se basan en el nacimiento de Jesús, lo cual la Navidad, eso es lo que en sí significa. La palabra Navidad dice que significa natividad. Natividad, que significa, viene del vocablo que significa nacimiento. Del mismo origen, gloria al nombre de Jesús, que viene esta palabra que significa nacer. Es decir, que la Navidad, el mundo, ¿verdad?, en general, celebra lo que ellos le llaman, entre comillas, el nacimiento. Pero
yo me ponía a hacer un par de preguntas y en las cuales me preguntaba, sabemos que el mundo celebra lo que le llama la Navidad, lo cual el mundo sabemos que está en tiniebla, ¿verdad? El mundo sabe que la mayor parte de las personas pues no están celebrando el nacimiento de Jesús. Pero en la congregación, los cristianos que se dice llamar evangélicos, sí celebran lo que se llama el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo es aparte, el mundo está en tiniebla y no sabe. En sí ellos no están celebrando lo que es el nacimiento de Jesús. Pero la iglesia sí dice saber de que Jesucristo en realidad nació el 25 de diciembre, lo cual en la mayoría de los países, yo creo que todo el mundo, se celebra lo que es el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Es decir, de que el mundo es un poco, como por decirlo así, un poco aparte de lo que es la iglesia cristiana. ¿Ok? Porque se sabe, como dije, de que el mundo celebra hasta el gato que nació ayer, ¿verdad? Entonces ellos todos quieren hacer una fiesta. En cambio nosotros, los cristianos, ¿verdad? Que sabemos y conocemos la palabra de Dios, aún nosotros también queremos celebrar ese 25 de diciembre. ¿Me explico? Para que vayan un poco, vayamos cayendo un poco acerca de que por qué no podemos atacar a uno del mundo y decir no puede celebrar la Navidad. Porque ellos están en tiniebla y obviamente que no lo van a entender. ¿Ok? Pero a un cristiano usted sí le puede decir, usted no puede celebrar la Navidad. Porque por todo el estudio que se va a llevar a cabo estos 4 o 5 días, con que estamos haciendo la introducción. Ok, como ya lo dije, la Navidad que significa nacimiento, ¿verdad? Nacer, lo cual porque leí en Lucas capítulo 2, que es donde supuestamente el mundo y los cristianos que lo celebran el nacimiento de Jesús. Eso quiere decir Navidad, natividad, del vocablo nacer, nacimiento. Ok, ahora, la palabra Navidad tiene diferentes traducciones y se traduce mayormente, que todo el mundo conoce, lo que se llama Christmas. Ok, Christmas es una palabra que se conforma de 2 frases. Una que es Chris, que es Cristo, y la otra que es más, que esa es, traducido significa misa. Por lo que la mayoría de cristianos en el 1940, cuando se empezó a introducir la fiesta de Navidad, aquí en los Estados Unidos, que le llamaron Christmas, la mayoría de cristianos evangélicos, no estoy hablando de los católicos, no aceptaron esta, por decirlo así, esta fiesta, y no querían aceptar esta celebración cristiana que le llamaban, porque ellos sabían que el significado de esa palabra quería decir misa a Cristo, y sabemos que los cristianos evangélicos no hacemos misa, ¿ok? Y no lo vamos a hacer, porque sabemos que la misa viene de lo que se llama la Iglesia Católica. Ahora, en Marcos capítulo 7 y su verso 9, Jesús le dice algo muy importante a los escribas y a los fariseos, y le dice, les decía también, Jesús hablando, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ahí es donde viene la primer que yo le puse aquí, 7 mentiras de la Navidad, para empezar la traducción, ¿verdad? La introducción. 7 mentiras de la Navidad, y una de las primeras mentiras es la tradición, ¿verdad? La Navidad se celebra mayormente por la tradición. ¿Y qué es una tradición? Bueno, una anécdota cuenta de que una niña iba a comprar pan, ¿verdad? A la panadería de su mamá. Ella arreglaba los panes que la gente iba a comprar. Entonces viene la niña y agarra los panes, ¿verdad? Los panes esos largos, los ponía en una canastita, venía la mamá,
y le cortaba las puntas al pan que la niña traía para venderlo. Entonces viene la niña y le pregunta a la mamá y le dice, para que entienda que es una tradición, para los que me están escuchando y viendo por internet, viene la niña y le dice a la mamá, le dice, mamá, ¿por qué le cortas la punta al pan? Y la mamá le dice, bueno, hija, yo no sé, yo veía a mi abuela hacerlo, ¿verdad? Entonces viene la hija y le dice, bueno, mi abuela está viva, vamos a preguntarle. Entonces viene la nieta y se va donde la abuela y le dice, abuela, yo vi a mi mamá cortarle las puntas al pan y quiero saber por qué lo hacía. Entonces la abuela le dice, bueno, hija, yo veía a tu bisabuela hacerlo, a la mi mamá hacerlo. Entonces viene y la bisabuela estaba viva todavía. Entonces va la viñeta, ¿no? Entonces va y donde la bisabuela y le pregunta, bisabuela, ¿por qué usted le corta la punta al pan? Entonces la bisabuela le dice, bueno, mi hija, le dice, yo le cortaba las puntas al pan porque en la canasta donde yo metía el pan no cabían los panes largos completos, entonces yo le cortaba las puntas. Entonces vemos un claro ejemplo de que por qué la gente sigue una tradición. Muchas veces es porque no saben lo que están siguiendo, solamente porque lo ven hacerlo. Esa es una tradición. O sea, no específicamente tienen que saber la raíz de dónde viene, sino que lo hacen nada más porque siguen, por ejemplo, una generación, una costumbre, ¿verdad? Esa es una de las primeras mentiras de lo que conlleva la Navidad, que se dice que es una tradición, que lo hago porque alguien me lo enseñó, porque alguien lo hace. Eso es el mundo de allá afuera, ¿ok? Creo que me voy a extender mucho, así que voy a seguir. No quiero dar el estudio completo, así que vamos a seguir. Ok. Para darle la Navidad tiene mucho referencias y mucha historia y muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo me hice un par de preguntas, los cuales para los que están aquí, para que vengan el próximo martes, para que el próximo que viene así le vaya contestando la pregunta para que sea un poco más interesante. Ok, una de las primeras preguntas que me formulé era cómo se introdujo la Navidad en la Iglesia Católica y en la cristiana evangélica. ¿Cómo se introdujo la Navidad? Ok, porque sabemos que muchos cristianos la celebran y católicos, la mayoría, específicamente todos celebran la Navidad, lo que es lo que se llama la Iglesia Católica. La otra pregunta es, ¿desde cuándo se empezó a celebrar la Navidad? Ok, hágase esas preguntas, formúleselas. La otra pregunta es, ¿quiénes fueron los que empezaron con la adoración al árbol? O sea, eso son preguntas de que conllevan a la Navidad. La Navidad son tradiciones que se fueron, por decirlo así, agregando, ¿verdad? Porque en el principio la Navidad era el nacimiento de Jesús, que lo llamaron los católicos, ¿verdad? Solamente ellos celebraban el nacimiento de Jesús. Pero transcurrieron los años, empezaron a agregar lo que se llama el árbol de Navidad. Lo cual eso, pues, lo vimos y lo leímos en Lucas capítulo 2, que cuando Jesús nació, no nació enfrente de un árbol. ¿Ok? Para que la gente vaya entendiendo y vaya viendo de que Jesús no es, o sea, los pájaros nacen nada más en los árboles. ¿Ok? Jesús nació en un pesebre, no nació debajo de un árbol. Ok, eso se vino agregando. Eso viene desde mucho antes de la iglesia, que la iglesia se uniera con el gobierno romano, que se llama el comunismo. Eso sucedió muchísimo antes de eso. Ahorita voy a leer un verso de la Biblia y vamos a traer el trasfondo histórico para que podamos ver un poco, no todo, porque no se lo quiero dar todo de una vez, como lo dije, para que los demás hermanos lo vayan expandiendo.
Ok, voy a darle un verso de la Biblia que encontré donde habla acerca de eso. Ok, que eso fue muchísimo antes que Jesús naciera. Ok, otra pregunta. ¿Quién es San Nick o Nicolás o Santa Claus, que se le llama en inglés, verdad? Todas las preguntas tienen que surgir porque tienen que aclararse. O sea, ¿cómo fue que el barrigón ese gordo, ese Santa Claus, ese barbudo, verdad? Ese que se visten de rojo, ¿verdad? ¿Cómo se introdujo en la Navidad? Porque todas esas preguntas tienen que surgir. O sea, si usted le dicen, por ejemplo, un evangélico, usted que me está escuchando y viendo, si a usted le dicen, bueno, tú no puedes celebrar la Navidad, entonces tú vienes y le preguntas a él y le dices, pero ¿por qué? Y entonces explícame quién es Santa Claus. Entonces explícame de dónde viene el árbol. Entonces explícame de dónde vienen los magos que encontré en un versículo de la Biblia muy interesante. Déjeme decirle que yo me quedé con la boca abierta cuando lo leí, porque la verdad creo que me está gustando un poco esto de dar clases, déjeme decirlo, porque como que uno se mete más profundamente, ¿ok? Así que a la otra pregunta que dije, ¿cuál era? ¿Quién es Santa Claus, verdad? ¿O quién es San Nick? ¿O quién es Nicolás? San Nicolás. ¿Y quién es Santa Claus? ¿Ok? También le llaman el viejo pascuero. El viejo pascuero, el otro. Todo eso tiene su respuesta. Exacto. ¿Ok? Porque yo tengo la respuesta aquí, pero No las va a dar. no se las voy a dar todas, ¿ok? I knew it. Ok, ahora viene otra pregunta. Dice, ¿existe algún pasaje en la Biblia que mencione que recordemos el nacimiento de Jesús? Todas esas preguntas tienen que formulárselas. Aquel que está celebrando Navidad en esta época, que ya pronto viene, tiene que formulársela. Y usted dice, bueno, dice en la Biblia que celebremos el nacimiento de Jesús, porque cuando dice aquí en Lucas capítulo 2, no dijo María o José o un ángel se le apareció y les dijo, miren, van a celebrar este día porque Jesús nació. Y usted no ve que cuando Jesús nació no hay regalos envueltos en papel, ¿verdad? En frente de Jesús, y no había un árbol y no estaba Santa Claus a la par de él. ¿Ok? Todas esas cosas suenan chistosos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, en realidad pues no están ahí. Obviamente que no están ahí porque alguien vino introduciéndola en lo que se le llama la tradición de Navidad. ¿Ok? Así que si usted está ahí escuchándonos y tiene todavía la interrogativa, sintonícenos la próxima semana, el próximo martes, y yo seguramente que se le aclararán todas sus dudas. Ok, vamos a seguir con la introducción. Ok, no esperen que yo les dé todo el desarrollo de Tammuz, seminares y que todo eso. Ok, los voy a dar un poquito para que vayan cogiendo sabor. Ok, la siguiente pregunta es, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? ¿Por qué y por qué no? Y la última pregunta creo que ya la di, que es ¿dónde se originó la Navidad? Ok. Las 7 mentiras que yo le he puesto de la Navidad, ok. La primera es esa, es la tradición. Que muchas personas lo hacen por tradición. La segunda mentira es paz y amor que se proclama en la Navidad, ok. Es paz o amor o estrés o consumismo. Porque muchas de las cosas que se crearon en la Navidad, como por ejemplo el árbol, se empezó a expandir por consumismo. Se hizo un mercado acerca de arreglar un arbolito, ¿ok? Y también lo de Santa Claus. Quizás aquí muchos saben que Santa Claus es San Nicolás y después se le empezó a llamar Santa Claus, ¿ok? Una compañía muy conocida fue que lo vistió de rojo y le dio una botella llamada Coca-Cola, la cual por eso es que se creó el comercio y que hicieron crear el comercio. El color rojo. Ok, por eso es que yo le puse paz y amor o estrés o consumismo. Santo. Porque todo esto se trata de que las personas gasten dinero en Navidad.
¿ok? Eso se le llama consumismo. Solo para Este es mi otro. Este es mi otro. La tercera es la de que les dije Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Que este de Papá Noel, Santa Claus y San Nicolás es algo muy profundo. ¿Ok? Voy a darles un así como un comienzo, ¿no? San Nicolás se le llamó por primera vez, por ejemplo, San Nicolás se introdujo en la tradición de Navidad porque según la historia, y esto no está registrado en ningún libro, según lo que yo estaba leyendo, sino que es como una fábula, ¿ok? De San Nicolás, que era un hombre el cual su papá murió cuando él estaba pequeño. Su padre era millonario, era rico, y este joven, este niño, quedó con toda su fortuna y todo su dinero, pero este niño tenía un buen corazón. Este niño creció con ese buen corazón de ayudar al necesitado. Entonces, a quien Nicolás, que se llamaba, que su nombre es Nick, a quien él ayudaba era a los niños que se portaban bien. Esto es algo muy, muy profundo que ahorita yo creo que me voy a quedar ahí un poquito porque me gustó, la verdad. Entonces él, San Nicolás, ¿verdad? Creció con un corazón bueno de ayudar a los niños buenos. Él no ayudaba a los niños malos, ella le ayudaba a los niños buenos. Y siguió creciendo, se hizo hombre, ¿verdad? Y entonces él siguió ayudando a los niños buenos, él no ayudaba a los niños malos. Entonces, según en Alemania, fue donde surgió San Nicolás. En Alemania, un cura decidió que hacerlo sacerdote, solamente porque vieron que él tenía un buen corazón, él ayudaba al necesitado, especialmente a los niños buenos, ¿ok? No ayudaba a los niños malos. Entonces, un cura, un sacerdote, viene y decidió hacerlo también parte del catolicismo, pues lo decidió hacer sacerdote a él, a Nicolás. Entonces cuando él se hizo sacerdote, él murió, vino la tradición, vino la iglesia católica y lo hizo santo, lo canonizó, como se le llama, ¿ok? Lo volvieron San Nicolás. Pero detrás de este nombre, porque como le digo, es un relato histórico, es como una fábula que no están 100% seguro de que en realidad existió San Nicolás. Entonces el relato, por decirlo así, esta fábula cuenta de él, pero no que existió en realidad. Pero ¿de dónde viene lo que es el San Nicolás? El nombre Nick tiene un significado muy profundo, lo cual en el diccionario antiguo, Nick significa Satanás, ¿ok? Si usted se pone a buscarlo, el nombre Nick, que se le llama en las traducciones antiguas, significaba eso, significaba Satanás, ¿ok? En la traducción en Alemania, donde surgió este nombre. Entonces usted se pone a preguntar y se pone a ver y dice, bueno, ¿qué significa el nombre Nick? ¿O qué significa el nombre San Nicolás? ¿Verdad? Y según la traducción en Alemania, los que estudian y el diccionario antiguo, ¿ok? Llegaron la traducción y ese nombre mayormente se le caracterizaba a Satanás, Nick, en Alemania. Y ahí fue donde surgió este llamado San Nicolás, este llamado buen hombre llamado San Nicolás. O sea que el paganismo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, el paganismo como que se fue introduciendo poco a poco en la tradición de la Navidad y fueron agregando cosas del paganismo y lo empezaron a introducir en lo que se le llama la celebración de Navidad. Así es que vienen surgiendo todas estas cosas. Ahora, Santa Claus tiene otro significado también. Merry Christmas tiene otro significado. ¿Ok? Los cuales todos se van agregando para hacer de esta celebración un consumismo.
para que la gente gaste dinero, las compañías y las corporaciones sigan creciendo y se sigan alimentando del pobre ignorante que no sabe en realidad lo que está celebrando, ¿ok? Ahora, Santa Claus, ¿ok? En la traducción, porque esto mayormente nace en Alemania. Santa Claus, en la traducción en Alemania, se le atribuye a un dios llamado, por aquí lo tengo, al dios, ¿dónde está? No quiero decirle el nombre equivocado, porque después me van a colgar aquí. Yo lo escribí por aquí, yo sé que lo tengo. Okay. Ok, Santa Claus, su nombre se origina y viene relacionado con un dios llamado Odín, ok, el cual el dios Odín volaba en el cielo, ok, el dios Odín volaba como cualquier dios que los griegos o que cualquier otra religiones se inventaron, volaba caballo con 8 patas, ok, 8 patas. Ahora, usted se pone a pensar, Santa Claus vuela, ok, y tiene 8 renos, ok, lo cual es el reno más conocido, el que tiene la bolita roja aquí en la nariz, el cual a los niños les encanta y todo eso, y que el que le dice a Santa Claus dónde está el reno. Esa es la bolita que le alumbra y todo eso. Ustedes deben poner a pensar, ok, esto está en Alemania, lo introdujeron primeramente a Santa Claus y lo relacionaron con el dios Odín, porque ese dios volaba y el caballo que usaba tenía 8 patas, y ahora viene Santa Claus y vuela también y tiene 8 renos. O sea, ¿es coincidencia? Han venido armando. El paganismo viene introduciendo la tradición de la Navidad y le viene introduciendo cosas paganas, porque esto no nació de la noche a la mañana. Y le voy a decir donde yo busqué y estaba estudiando, y en mi estudio, en lo que yo voy a decir aquí, ok, para mi opinión, donde empezó que el paganismo empezó a mezclar con la religión cristiana, fue cuando, yo lo tengo aquí, ok, en la iglesia primitiva, en el año 325 después de Cristo, dice que Constantino mezcló el paganismo con la iglesia. Ok, después de eso, usted viene y empieza a analizar y dice, bueno, entonces Constantino tuvo la culpa, porque él mezcló el paganismo con la religión católica, con la religión cristiana. Y desde entonces se vinieron anexando cosas paganas a la iglesia católica, no cristiana, ¿ok? A la iglesia católica. Ahora, ¿dónde se celebró la primera Navidad? Aquí en América se celebró en Alabama en 1940. Porque yo dije al principio de que los cristianos no aceptaban la Navidad como celebración cristiana. ¿Por qué? Porque el Christmas, como lo dije antes, Chris quiere decir Cristo y más quiere decir misa. Entonces los cristianos no católicos no aceptaban esa celebración hasta 1940 en Alabama, que se celebró la primera Navidad aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Y eso fue obviamente muchísimo tiempo después de que Constantino mezclara la religión con el Estado, que se le llama, con el gobierno romano. Ok, ahora vamos a
Vamos a ver quiero darle esto de los Reyes Magos porque no sé si alguien más lo vaya a dar, pero me gustó esto, lo que encontré. La otra mentira de la Navidad es la mentira de los Reyes Magos, ¿ok? Aquí encontré en Isaías capítulo 60 en su verso 6, que no es una, por decirlo así, el punto está aquí, amado hermano y amigo que me está escuchando, el punto está aquí de que en la Biblia no relata que nosotros tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús y no dice exactamente una fecha en específico que la Biblia diga que nació el 25 de diciembre. Ok, a eso es el punto del que queremos llegar con estos estudios que la iglesia pentecostal Alfa y Omega está impartiendo. En Isaías capítulo 60, versículo 6, sabemos que habla del nacimiento del Mesías. Ok, y una de las cosas aquí que me admiró cuando yo leí, porque la tradición de la Navidad habla de 3 reyes magos. Ok, entonces en Isaías capítulo 60, en su verso 6, dice así. Escuche, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Es decir, que no eran 3 reyes magos, según lo que dice aquí, dice multitud, y según la tradición de los que se movían de oriente a occidente y que obviamente llevaban oro, llevaban mirra, llevaban incienso, venían cargados de oro. La tradición de ellos, cuando ellos se movían en grupo, no se movían 3. ¿Ok? Esa es la tradición. Entonces, esto es lo que yo encontré aquí, ¿ok? Está su discreción, ¿verdad? En creer lo que eran 3 o no creer lo que eran 3. Pero eso es lo que dice aquí, Isaías 60, cuando habla del nacimiento del Mesías. Dice multitud de camellos, es decir, ellos viajaban en camellos. Todo el mundo sabe de que para cruzarse el desierto, ellos usaban camellos, porque a veces usaban caballos, los caballos más pequeños, que eran los que mayormente aguantaban más distancia. Pero para cargar cosas pesadas usaban caballos grandes, y los caballos grandes no corren largas distancias. Bueno, no sé si... Ok. Eso es muy interesante lo que encontré aquí, así que me gustó y creo que está bueno para un estudio, ¿verdad? Ahora viene el otro, el muy llamado, inventado y muy bonito arbolito de Navidad. Ok, en Primera de Reyes capítulo 14, su verso 23. Esto tiene su trasfondo histórico de acuerdo a los paganos. Esto sí tiene un trasfondo histórico verídico, por decirlo así. Ok, Primera de Reyes 14, 23. Dice, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Debajo de todo árbol frondoso. Ok, debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué dice que edificaron? Bajo los árboles frondosos. Imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ok, más claro creo que no puede estar. Ok, esto no viene desde hoy, esto no es desde ayer, esto no fue hace 100 años, esto viene desde hace muchísimos años. Ok, ¿cómo se introdujo esto en la iglesia y en la fiesta que nosotros llamamos la Navidad, que es muy bonita, que la gente llora porque tienen raíces que tienen que ser sanadas? Por eso que la gente llora, amado hermano, porque tiene raíces que tienen que ser sanadas, tiene heridas que tienen que ser sanadas. ¿Por qué alguien va a llorar porque es la Navidad? ¿Por qué llora? Usted se pone la pregunta. Bueno, porque tiene heridas internas. El reino espiritual es así. Ok, creo que me fui un poquito más profundo. Ahora, dice, debajo de todo árbol frondoso. Esto tiene su trasfondo histórico, lo que quizás no voy a entrar porque quizás alguien más lo trae.
lo que se llama Ninro, Seminare y Tamuz. Mami, Eso empezaron una religión, ¿ok? Ellos empezaron a proclamar lo que se llama la adoración, lo que dice aquí Primera de Reyes en su capítulo 14. Empezaron a adorar debajo de un árbol frondoso, se hicieron imágenes, empezaron a quemar incienso, pusieron ramas en forma de triángulo. Si usted ve la historia, dice que pusieron ramas en forma de triángulo que parece un árbol, ¿ok? Así es que empezó a introducirse las tradiciones a la iglesia cristiana de la Navidad. Ok, rápido se lo voy a decir. Ninro, ¿verdad? Sabemos que él, su esposa, según la historia, era Seminare, ¿ok? Y cuenta la historia de que cuando Ninro iba a morir, Seminares estaba dando a luz, estaba pariendo, iba a tener su hijo llamado Tamuz. Ok, eso quizás lo van a traer más profundo, pero para que un poquito más rápido, porque creo que ya lo vamos. Entonces, viene Ninro y estaba muriendo debajo del árbol, según la historia. Entonces viene Seminares y está dando a luz, ¿verdad? Y Ninro muriendo, Seminares dando a luz y le llamó a su hijo Tamuz. Ahora, usted se pone a pensar, ¿cómo se introdujo esto en el cristianismo, en el catolicismo? ¿Verdad? Porque cuando Constantino empezó a mezclar la iglesia con el gobierno, ¿verdad? Esta tradición pagana de Ninro, de Tamuz y Seminares, ellos ya la celebraban de acuerdo a la historia un 25 de diciembre, ¿verdad? De acuerdo a la historia, ellos celebraban esa muerte de Ninro y ese nacimiento de Tamuz un 25 de diciembre. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Dijo, ok, vamos a ponerle el 25 de diciembre a los cristianos también para que los paganos no sigan adorando a su Dios juntamente con los cristianos. Y así fue que se empezó a introducir el paganismo en la iglesia católica. Es decir, que no vino así como quien dice de golpe. ¿Ok? Y después de que los alemanes empezaron a hacer los rituales en la iglesia católica en Alemania, empezó a crear estos árboles y empezaron a poner el nacimiento de Seminares y Tamuz naciendo debajo de un árbol. Entonces que se creó el consumismo que le llamamos nosotros. Las demás naciones vieron y que adornaban el arbolito muy bonito, pero ese adornar el árbol tiene su historia también. ¿Ok? En la antigua Alemania, déjeme ver si lo tengo por aquí. Creo que es Alemania. O German, sí, creo que es German, Alemania. Que viene siendo Alemania. Sí, en Alemania. En Alemania se realizaban dos ritos, los cuales eran los ritos que se le hacían a Ninro, a Seminares y a Tamuz. Se realizaban dos ritos a dos dioses, los cuales uno era el padre y otro era el hijo. Uno se llamaba el dios Odín y otro era al dios Thor, a su hijo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ellos celebraban en el árbol? Okay, cuando venían ellos de la guerra y traían a sus cautivos de la guerra, a los que habían derrotado, a los cautivos de la guerra, ellos lo que hacían era que venían, le cortaban la cabeza a los que habían derrotado y que los traían esclavos, le cortaban la cabeza y colgaban la cabeza en los árboles. ¿Ok? De ahí es donde sale las bolitas rojas que le ponen en el arbolito. Entonces viene y se la ofrecían al dios llamado
Odín, ¿ok? Y a su hijo que era Thor, el dios que se le llama el dios del trueno. Entonces, para ofrecerle esa cabeza al dios Odín, ellos agarraban a los esclavos, les cortaban la cabeza y le cortaban la cabeza y la colgaban en el árbol, donde supuestamente Seminares y Tamuz y todos los pichones allá abajo supuestamente se celebraban. De ahí es donde viene el trasfondo histórico de adornar un árbol, ¿ok? Era ese Dios. Entonces, ¿cómo que se introdujo todo esto al cristianismo, a la iglesia católica? Pues para mi opinión empezó todo con Constantino, que él fue que empezó a mezclar el catolicismo con el gobierno romano. Sabemos que el gobierno romano, de muchas tradiciones paganas que tenía, esa era una de ellas: celebrar el 25 de diciembre a Seminares y a Tamuz y a Ninro, y le daban adoración abajo de ese árbol, y creían de que el 25 de diciembre, porque en la tradición de los dioses, del que se inventó, el diablo se inventó esas tradiciones, las tradiciones de los dioses era de que cuando el padre moría, ¿ok? Prácticamente cuando el hijo de un dios nacía, es que era como que naciera el mismo padre dentro de él, ¿ok? Tamuz prácticamente era como el espíritu de su padre estaba ahí. Por eso es que ellos celebraban el nacimiento, porque creían que Ninro había nacido de nuevo, ¿ok? Y hasta los pelos se me están parando, porque cuando yo leí esto, déjenme decirle que todo lo que conlleva la Navidad, la celebración esta, porque como dije al principio, por eso que yo me hacía la pregunta y dije, bueno, el mundo pues es ignorante, el mundo está cegado, el mundo no sabe. O sea, que celebran, y sabemos que celebran cosas que, pues, como dije, hasta el gato que se muere lo celebran, ¿verdad? Porque ellos no saben, están cegados. Pero la iglesia cristiana, que se dice ser cristiana, que lee la Biblia y que sigue la palabra de Dios como está escrita, ¿por qué es que llegó esta tradición a ser tan famosa, tan traducida, tan introducida en el cristianismo? Hoy yo encontré un versículo que me dejó frío aquí, así helado. Dije yo, wow, esto está, ya por aquí lo tengo, yo sé que lo tengo por aquí, yo lo leo ahora. está enraizada. Ok, en Jeremías también habla acerca de la adoración y los adornos que le ponían al árbol. En Jeremías capítulo 10, su verso 3 al 5, dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro la adornaron. Ok, y ahí no eran las cabezas de los guerreros, como empezó en el principio a adorar al dios Odín. Y aquí no eran las cabezas, y aquí era oro y plata que adornaban los árboles. Jeremías 10, 3 al 5. Y dice: derechos están como palmera. Ok, el 4 dice: con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron para que no se mueva. ¿Para que parece un arbolito de Navidad? Sí, O sea, no creo que esto no creo que sea casualidad. O sea, yo cuando lo vi, yo cuando lo leí, yo creo que esto no es casualidad. Dice: con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron para que no se mueva. Usted ve que yo me acuerdo cuando mi abuela compraba el arbolito, o mi papá lo mandaba, no sé cuál era. Y yo me acuerdo que mi abuela le ponía como piedra abajo del árbol para que no se moviera, porque no había clavos, ¿ok? Entonces, para que el árbol no se moviera de tantas cosas que le ponían encima, porque si no, pues iba de lado y se caía, ¿verdad? Entonces le ponían algo abajo ahí para que se sostuviera. O sea, esto no es que alguien se lo inventó, ¿ok? Esto no es que nosotros estamos en contra de que usted celebre la Navidad, amado hermano y amigo que me está escuchando. Este es para que usted abra los ojos y vea de que la realidad de la fiesta que muchas veces los cristianos nosotros celebramos, y que la celebramos siendo cristianos, hasta que, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahí es donde entra, ya usted, si conoce esta verdad y la sigue practicando,
¿verdad? Eso ya se lo dejamos a Dios, porque no podemos juzgar a nadie, pero se la dejamos a Dios, que Dios hará, dice que traerá a cada quien su recompensa. Ok, el versículo 5 dice, derechos están como palmeras y no hablan, porque el arbolito no habla. Bueno, hay unos que cantan, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Ok, ese es el arbolito. Ahora, el otro versículo no es ese el que les iba a dar, pero ese es muy interesante también. Encontré uno aquí que me dejó frío. Dice, aquí está, Deuteronomio capítulo 16, su verso 21. Miren qué claro está ese versículo de la Biblia ahí. Claro, más claro no puede estar. ¿Ok? Y me quedan 5 minutos. Dice, no plantará. Aquí ya el pueblo de Israel ya se estaba mezclando con las demás naciones paganas. ¿Ok? El pueblo de Israel ya estaba haciendo lo que los paganos hacían. Lo cual era esto. Miren lo que estaban haciendo. Dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de tu Dios. Le dijo Dios al pueblo de Israel. Okay, o sea, ¿qué árbol ellos estaban plantando a la par del altar de Dios? Santo. Más claro creo que no puede estar. O sea, yo me quedé frío cuando leí eso. Yo me quedé así, dije yo, Dios mío, la verdad que... ¿Era un árbol de Navidad? O sea, ¿qué árbol ellos podían plantar en el altar de Dios? ¿Verdad? Dígame usted qué árbol era. Era el mismo árbol que los paganos hicieron con Nirro, Seminares y Tamuz. Porque la Navidad no existía. Hello. La Navidad no existía en aquel entonces. Yo me quedé frío, déjeme decirle. Yo me quedé. No practicaban los israelitas. O sea, no, la Navidad no existía. Santa Claus no estaba ahí. El arbolito tampoco. Los regalos no estaban ahí. ¿Y por qué Dios le dijo no plantarás ningún árbol en el altar de tu Dios? Y desafortunadamente y tristemente lo podemos decir de que muchas iglesias tienen ese árbol plantado en el altar de Dios. Sí, que se le llama altar de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Déjenme decirles, porque uno cuando lee estas cosas y la verdad que se le abren los ojos, yo digo más claro no puede estar. O sea, es algo tremendo que el diablo como está engañando a muchos cristianos. El diablo como está engañando y engaña porque el padre de la mentira es Satanás, y lo sabemos y lo vemos en la Biblia. ¿Ok? Entonces, claramente aquí lo dice, Deuteronomio 16, 21, apúntalo usted ahí que me está escuchando, amigo y hermano ahí en Facebook Live. Dice, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. O sea, está hablando del altar de Dios, está hablando del tabernáculo en ese tiempo, está hablando de donde Dios habitaba, está hablando de donde la presencia de Dios ahí descendía. En ese tiempo era en el tabernáculo. En este tiempo el altar de Dios es donde se conoce como el altar en la iglesia, ese que me ven ahí atrás donde estoy yo. ¿Ok? Y vemos a muchas iglesias, ya sean que saben o que no lo sepan, con ese altar plantado en el altar que dicen que es de Dios. ¿Ok? Ahora, creo que ya terminé porque no quiero darles tanto. No voy a hacer que les esté dando toda la clase yo. ¿Ok? Ahora la última que tengo, bueno, no la última, pero la otra es la cena navideña. ¿Ok? ¿De dónde viene la cena navideña? Todas esas cosas vienen del pueblo pagano. En Roma los reyes celebraban una cena, ¿ok? Que se le llamaba cena, que ellos hacían una cena en específico para este tiempo en Roma. Porque cuando Constantino entró y mezcló el catolicismo, la religión con
con el Estado. Entonces Constantino dijo, bueno, vamos a hacer para que los paganos también la celebren y que los cristianos católicos también la celebren, vamos a hacer la cena del Señor. ¿Ok? Si lo vamos a ese punto, porque la única santa cena, cuando Jesús dijo hacer esto en memoria de mí, no dijo háganlo el 25 de diciembre. Hello. Exacto. Se fueron. Exacto. Aleluya. Ahí es donde está el punto crítico, ¿ok? Porque si usted le dice a cualquiera, no, pues tú no puedes celebrar la cena en Navidad. Entonces dice, bueno, si Jesús hizo la cena, pero no dijo háganla el 25 de diciembre. Dijo háganla en memoria de mí. Ajá. Háganla porque ustedes están esperando, me están esperando a mí. Háganla porque ustedes sienten que yo vengo. Eso es lo que Jesús le quiso decir. No les dijo háganla el 25 de diciembre abajo del arbolito. Pues, eso es, o sea, eso es algo que la gente va a preguntar porque me lo han preguntado a mí. ¿Ok? Y todas esas preguntas uno se las hace cuando usted le dice en el trabajo, tú le dices yo no celebro Navidad. Pues no celebras Navidad, pero ese es el nacimiento de Jesús. Ahora otra pregunta que yo tengo aquí es, Jesús, el niño que nació en la Navidad, entre comillas, es una pregunta. Jesús, el niño que nació en la Navidad, de acuerdo a todo lo que estamos leyendo, No nació en Navidad. pues obviamente que no es Jesús el que nació en la Navidad. Porque si los vamos al relato histórico ahora, ya para terminar, porque creo que ya se quieren ir. Para terminar, el relato histórico acerca del nacimiento de Jesús en aproximadamente la fecha, nadie sabe en realidad qué día fue que nació, pero se aproximan las fechas por lo que habla del padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Que según la tradición de los hebreos, eran por decirlo así, por estado o por tiempo que los levitas servían. Cuando estaba sirviendo el padre de Juan el Bautista, era un cierto tiempo, cierta época, en cierto momento. Eso es la historia, eso era el relato de los hebreos. O sea, los hebreos sabían en qué tiempo, porque el padre de Juan el Bautista era de la tribu de Judá. Entonces ellos sabían en qué tiempo la tribu de Judá tenía que servir en el tabernáculo. ¿Ok? Entonces ellos se asimilan al tiempo de que la tribu de Judá estaba sirviendo en el tabernáculo y al tiempo de que Jesús nació, porque Juan el Bautista nació 6 meses antes que nació Jesús. ¿Ok? Y otra de las cosas es que según la historia, según el tiempo, que quizás muchos lo saben y lo han escuchado, es cuando los pastores estaban con el rebaño dándole pasto a sus ovejas. Pues muchos dicen, los historiadores y los que saben de los tiempos en el oriente y donde estaban el pueblo hebreo en ese entonces, muchos dicen de que en ese tiempo era imposible que los pastores estuvieran con su rebaño afuera porque hacía demasiado frío en el tiempo de diciembre, ¿okay? El tiempo de invierno, y las ovejitas pues se mueren y el pasto prácticamente no nace en el frío como lo sabemos. Por eso es que se calcula de que no fue en diciembre, o sea, no fue en tiempo de invierno. Se calcula de que fue un mes antes, a principios del mes de septiembre. Se calcula que fue, o sea, esto es un relato que los hebreos mayormente y que la historia relata, no es que lo dice en la Biblia, pero que se calcula que ese es el tiempo de que Jesús mayormente más acertado de que nació. Pero el punto aquí de todo esto es de que no nació el 25 de diciembre, el arbolito no estaba cuando Jesús nació, Santa Claus tampoco estaba ahí, los regalos tampoco estaban ahí, alabado sea el nombre de Jesús, y todas esas cosas que celebramos disque en Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús, no estaban ahí, amado hermano y amigo. Así que abra los ojos y entienda de que esas cosas se fueron agregando cuando el paganismo empezó a introducirse en la iglesia católica romana, en la iglesia cristiana, en la iglesia de Alemania, gloria sea el nombre de Jesús, en el 1940, aquí en los Estados Unidos, en Alabama, se celebró la primera Navidad. Esa es otra historia, ¿por qué se celebró aquí en Alabama la primera Navidad?
es un poco larga, pero fue un hombre que escribió un libro acerca de la Navidad, que supuestamente él no creía en la Navidad, que era cristiano y era muy famoso. Y ya luego él empezó a escribir el libro acerca de la Navidad y se dio cuenta que la Navidad era buena, que la Navidad aquí, que la Navidad lo otro. Y entonces fue que él empezó a vender su libro. Yo tengo el nombre aquí del pichón ese. Se cayó, condenado. Yo tengo el nombre aquí. ¿Dónde está? No lo escribí, creo. Bueno, la cosa es que él era muy famoso y él empezó aquí. Si quieres lo busca en internet, está y ahí está el relato de este hombre que escribió el libro acerca de la Navidad. Entonces, como era muy famoso y era un hombre cristiano, pues la gente no empezó a comprar el libro y se empezó a dar los cuenta que vamos a celebrarla con él. Ok, eso fue aquí en América, en Alabama. Así que Dios me le bendiga. Amén. Amén. Rica y abundantemente. Y nos esperamos la próxima semana con lo que es el desarrollo del mensaje. No sé si me pasé, pero el desarrollo del tema de la Navidad. ¿Por qué los cristianos debemos o no debemos celebrarla? Ese es el punto crítico, amado hermano, de este hermoso estudio. Así que Dios me le bendiga rica y abundantemente.